El gobierno aprobó un presupuesto nacional absolutamente irresponsable y desfinanciado, como ya lo hemos dicho. Un presupuesto que no tuvo el coraje desde las autoridades del Ministerio de Economía que lideraron ese proceso para decir que el gobierno anterior dejaba la caja vacía y un endeudamiento imposible de absorber si no se hacía en el presupuesto un ajuste particularmente de los gastos, y que 5 meses después de ser aprobado empezó a ser corregido mediante la confesión de lo que se llamó error de cálculo, pero que nosotros discutimos porque dijimos en el debate presupuestal que era evitable y que los números no daban, y quiso ser corregido con un verdadero ajuste fiscal para disminuir un punto del déficit fiscal. Un déficit fiscal que el propio gobierno en su informe económico financiero establece que se ubicará en el 4.3% del Producto Bruto para finales de este año, lo cual supera la barrera de lo conocido y bate récords. Como corolario de un tiempo de una economía que andaba volando en términos históricos. Es decir, después de tiempos buenos, la mala aplicación de un modelo económico que evidenció no ser sustentable, llega a pedir el sacrificio nuevamente de aquellos que viven de ingresos fijos, trabajadores, jubilados, pensionistas, y de empresas que verán afectada su rentabilidad y por lo tanto trasladarán parte de esos costos a los precios de los productos que consumen, fundamentalmente los que viven de ingresos fijos. Pero además no alcanza, ya lo hemos dicho, no alcanza ni siquiera para abatir un punto del déficit fiscal. Va a alcanzar, una vez que se aplique en su totalidad, para abatir unos 300 millones de dólares y le van a faltar otros 150. ¿Qué trae de nuevo desde el Senado? Trae cambios en el artículo 6, que la verdad es un artículo digno de estudio por los profesionales del derecho. 5 páginas tiene este artículo, 5 páginas. Es una rendición en sí misma. Corrige las inconstitucionalidades que fueron advertidas en la Cámara de Diputados porque el artículo salió de diputados tratando de financiar el recorte que la iniciativa del Poder Ejecutivo hacía a la Universidad de la República, incluido su componente del Hospital de Clínicas, y que al no indicar la fuente, atribución constitucional indelegable a la Asamblea General, se transformaba en inconstitucional. Tan evidente fue la cosa que el Senado de la República, desde el propio oficialismo, trabajó para encontrar sustitutos, estableciendo cuáles eran las fuentes de financiamiento. Algunas de ellas, al decir incluso de la senadora Lucía Topolanqui, fueron tomadas de iniciativas que presentó el Partido Nacional y que el Frente Amplio en Cámara de Diputados no se dignó ni siquiera a estudiar, porque tampoco aceptó tener una reunión bilateral de tipo informal para discutir formas que mejoraran el financiamiento que pudiera sustituir al recorte de la Universidad de la República. Sin embargo, subsisten recortes por otros 1.750 millones de pesos al gasto social en su 85%, porque quedaron vigentes los recortes que se hacen a ACE, que se hacen a otros componentes educativos como parte del recorte de ANEP, de casi 900 millones de pesos, o al Plan Ceibal, o al Plan Ibirapitá, o al Ministerio de Vivienda, al INAU.
y se le agrega un recorte al buque insignia, que es el Plan Nacional de Cuidados. Se agrega otros 40 millones de pesos que afectan. Todo para compensar 650 millones de pesos que se le recortaban a la Universidad de la República, es decir, 25 millones de dólares. Con todo respeto, señor presidente, el debate que se dio logró sacar del foco el verdadero problema. Debatimos por encontrar plata para la universidad y no recortarle 25 millones de dólares en un ajuste de 460 millones en un presupuesto nacional desfinanciado para este fin de año en 2.200 millones de dólares. O sea, en vez de hablar de los 2.200 millones de dólares que tienen su correlato en esta propia rendición de cuentas, aumentando la autorización de tope de endeudamiento a 2.300 millones de dólares por año, pasando de los 600 millones de dólares que estaba autorizado el Poder Ejecutivo en el 2014 a 2.300 millones de dólares, porque la única manera de financiar un déficit, una diferencia entre ingresos y egresos pronosticado y cumplido, es endeudarse. En lugar de poner el foco ahí, con eficacia el Frente Amplio logró poner en el centro del debate político y público qué hacer con los 25 millones de dólares que le faltaban a la universidad, para olvidarse de lo otro. El verdadero ajuste viene por los ingresos. El ajuste de ingresos consagra en esta rendición de cuentas un aumento de lo que deberán aportar desde su bolsillo trabajadores y jubilados y empresarios desde sus rentas, ampliando la base de tributación para empresas que antes no pagaban renta porque se le considera a las unipersonales que deberán pagar también un 7% de IRPF sumado a la renta que pagaban. Porque algunos de esos componentes son retroactivos con la inconstitucionalidad que ello puede contener, como modo de utilizar en el 2017 el mecanismo que se utilizó al final del 2015, cuando a última hora, con el juez ya a punto de pitar el final de año, apareció una nueva fórmula de cálculo del impuesto a la renta, que le generó, nunca sabemos bien cuánto, se habló de 300 millones de dólares en su momento al Poder Ejecutivo, y que luego por un decreto ilegal del señor Ministro de Economía, del cual vamos a discutir oportunamente las responsabilidades del señor Ministro Astori, por un decreto ilegal, benefició dentro de esas empresas que tenían que pagar al sistema financiero, incorporando deducciones en sus impuestos a la renta para que descontaran la mitad de lo que tuvieron que pagar por ese ajuste del fin del 2015, cosa que no hizo para otros sectores. Lo hizo sí para el sector financiero por decreto, sin autorización legal para hacerlo, ni marco legal para hacerlo, pero eso es otro tema. Y reiteramos que este ajuste de 125 millones de dólares, una parte de ello consagrado en la rendición en el componente gastos y otra parte anunciado en el informe económico financiero, pero no ejecutado aún porque va por otra vía, como por ejemplo la disminución de los costos de distribución de ANCAP, afectando obviamente los márgenes de los distintos componentes de esa cadena, u otros, como un impuesto que sobrevendrá al servicio de retiros y pensiones militares, se dice que por otra ley, porque en esta no puede venir, pero que sobrevendrá pronto, incorporando a quienes gozan de ese servicio como retirados o pensionistas un nuevo IAS, porque pagan hoy el IAS y van a tener que pagar un segundo para, se dice, financiar una parte del déficit de esa caja, como si los jubilados del BPS o los jubilados bancarios o los jubilados de la caja profesional tuvieran que agregar un IAS para financiar los déficits de sus respectivas cajas.
como parte de esos componentes. Y meta ajuste, y meta mano en el bolsillo. Vamos a ver quién resiste el archivo, porque el Ministerio de Economía, con toda su sapiencia, se equivocó. Yo creo que a sabiendas, pero se equivocó. Se equivocó al final del periodo pasado, donde había dicho que iba a tener un déficit del 0,8 y terminó con un 3,5. Y se equivocó cuando 5 meses después de aprobado el presupuesto nacional tuvo que recurrir a un ajuste. La culpa siempre la tienen los demás para el Ministerio de Economía, pero se equivocó. Volvemos a decir, se equivoca con este ajuste y no es el último. No van a cerrar los números y el próximo ajuste no puede recaer sobre los impuestos porque la capacidad de tributación y la presión tributaria en este país llegó al colmo. No puede más. Hemos pasado a la Argentina, que era la que llevaba la delantera en impuesto a la renta, en la máxima franja del impuesto a la renta a las personas físicas de Uruguay. Se recurre hoy como mecanismo para corregir otros números por fuera del atraso cambiario. Y el atraso cambiario, es decir, la disminución del valor del dólar, ¿tiene efectos en la inflación? Por supuesto que los tiene. Y además mueve el consumo por efecto del valor de los productos importados, sea de consumo directo o de insumos. Pero afecta al mismo tiempo mucho más al país productivo, que supo estar presente en muchos debates políticos en esta Cámara, como principal preocupación cuando el Frente Amplio estaba en la oposición. Porque cae la competitividad del país y cae el desempeño de los sectores productivos de nuestra economía. Cae el Producto Bruto de la industria, sigue cayendo. Cae el Producto Bruto agropecuario, sensiblemente. Con el correlato de que aumenta el endeudamiento, como ya lo expusiera aquí el diputado Lafluf. Cae la construcción, caen las exportaciones. Último dato, Uruguay sigue cayendo sus exportaciones y se compensa en el promedio con la mejora del sector de las comunicaciones y de la energía. Y este último, de modo sensible, producto de la incorporación de la energía eólica y lo que este sector está moviendo con la inversión que en este momento genera, aunque no baja el costo de la energía. Y sigue siendo un insumo capital para competir en la región y en el mundo con productos que tengan trabajo nacional. El ajuste que se lleva adelante no es sustentable, no tiene rutas de salida. La única estrategia que lleva adelante el gobierno es aguantar, es resistir hasta que los vecinos salgan. Parece increíble. La esperanza radica en que la derecha que hoy gobierna la Argentina, y lo dije entre comillas, y entre comillas digo, el gobierno golpista de Brasil, saquen adelante esas dos economías sumergidas en un populismo que no supo aprovechar su momento y empiecen a emerger, y cuando vayan saliendo a flote tiren de la cuerda a la que estamos atados y el Uruguay empiece a poder respirar. La paradoja es que nos hundieron las izquierdas populistas vecinas y queremos o esperamos que nos saquen a flotes las derechas, entre comillas, que hoy gobiernan estos países. No tiene rutas de salida y esperemos que el partido de gobierno abra su cabeza y acompañe un proceso que el país necesita, abriendo caminos nuevos de flexibilización del Mercosur, en el cual estamos encarcelados detrás de barrotes ideológicos, y nos reencamine a una reinserción en el mundo con tratados que nos permitan comerciar sin ideologías y darle trabajo a los uruguayos. Señor presidente, vamos a ser coherentes, votar en contra y seguir trabajando a ver si nos dejan ayudar. Muchas gracias.